Light to Cam Review. Hola a todos. La tormenta ya pasó, pero en el corazón de la gente aún soplan vientos en contra. En la oficina comunal NAM, un joven policía repasa la lista de hogares afectados. Entre cifras sin alma se detiene mucho rato en un nombre: Tukam, madre soltera, con un niño pequeño llamado Shoai. No sabe si le importa por responsabilidad o por algo más profundo que ni él se atreve aún a nombrar. No olvides dar like y suscribirte al canal para seguir esta historia humana, donde los corazones heridos aún encuentran luz después del temporal. El informe tras la tormenta empieza como una película en cámara lenta, la mañana desdibujada en el gris del barro, la sede comunal con olor a papeles húmedos y chubasqueros colgados a toda prisa, las mesas unidas en una fila larga, la lista de daños sujeta con una piedra tomada del patio. En el papel la cifra se planta sin rodeos: 10 hogares. Afuera, el ruido de la maquinaria y de palas golpeando piedra se mezcla como el compás de un día sin respiro. El centro de la historia es un trámite que parece seco: revisar, verificar, firmar. Pero cuanto más se avanza, más se siente su pulso. 6 personas ya han llegado con el rostro demacrado y las manos aún manchadas de tierra. 4 están ausentes no por indiferencia, sino porque sus casas ya no conservan forma como para poder salir de ellas. En la región central, los daños de este año se dibujan como cortes largos sobre el relieve. La ayuda del norte tiene que repartirse quitando un poco de donde hay menos para llevar a donde hace más falta, como una manta fina que intenta cubrir vacíos interminables. En medio de la cadena de gestiones aparece un apoyo silencioso: NAM, el joven policía. Sin palabras ni juramentos, solo movimientos constantes y la mirada que vuelve a contar cada línea. NAM no es un personaje trágico. Se parece a una bisagra, mantiene la puerta de la ayuda en su quicio. Cada billete sobre la mesa es como una piedra de pavimento, y su responsabilidad es alinearlos hasta el lugar donde deben llegar. La reseña de ese día no necesita un clímax superficial, tiene la aspereza del tiempo. Las letras en el papel no dejan de volverse imágenes. 3 casas se vinieron abajo. Las cocinas se fueron como tablones a la deriva sin nadie que las guíe. Lo que antes llamábamos bienes, ahora no son más que coordenadas en un mapa de riesgos. Las políticas de apoyo suenan grandes cuando se hablan en millones, pero dentro de este cuadro se vuelven tan modestas que da pudor. Esa sensación no es para reprochar, sino para que quien mira entienda la desproporción entre las cifras y la herida. La tensión de la historia viene de la cuenta regresiva. 6 sobres entregados, 4 apartados marcados con una chincheta roja. Cada vez que NAM levanta la vista, sus ojos barren la puerta como para comprobar si el 7º alcanzará a llegar. Nadie aparece. La lista se cierra a un compás, pero el contenido no termina. La segunda parte del día se escribe afuera: caminos de barro blando, puentes provisionales, arroyos recién cargados de sedimento. La decisión toma forma como un nuevo titular: el dinero debe llegar a las manos de quien corresponde, aunque el trayecto sea hacia adentro a la zona hecha trizas. Desde aquí, la oficina comunal queda en segundo plano. En el telón de fondo están el embalaje, el precintado, las firmas de conformidad. En la cabeza de quien lee el viaje ya arrancó después del talud que se dio el corte reciente: cruzar patios de ladrillo inundados de barro, tocar en marcos de puertas remendados. La tensión no está en el peligro a la vista, sino en una inquietud más fina: si alguien quedará fuera de la red de ayuda, si una lista omitirá un nombre por unas horas de camino, si el 10º sobre alcanzará a colocarse a tiempo sobre una mesa a la que ya le faltan patas. NAM es quien lleva la respuesta en movimiento. En cómo vuelve a revisar las firmas, ajusta la chincheta roja, se percibe el esfuerzo por sostener un mínimo de orden para un mundo recién volteado. Los detalles pequeños: una hoja debajo para que el dinero no se humedezca, un trozo de cinta que sella el borde del sobre.
del sobre y un trazo de bolígrafo con la hora de salida se convierten en el ritmo acelerado de una película de acción a escala cotidiana. Cuando se cierra la última página, no hay aplausos. Solo queda la imagen de un camino que atraviesa el barro, donde cada paso confirma que la ayuda no se queda en la puerta de la oficina. El final humano de la reseña no endulza nada los daños, siguen siendo grandes las carencias largas, pero hay algo que llega al lugar correcto, a las manos correctas, en el momento justo. En los días después del temporal, a veces lo más emocionante no viene del desastre, sino de que alguien cumple su promesa con esos nombres que están al final de la lista. En plena hora de oficina tensa como una cuerda Nam, tras horas pegado al cuadro estadístico, de pronto es jalado por una aguja invisible en el pecho. El trabajo a medias, 4 nombres, en rojo, 4 sobres, esperando firma, lo coloca de nuevo en su sitio como si ordenara piezas de un tablero. Todo en la oficina sigue por inercia. El pulso de la historia toma otra ruta. El motivo queda anotado al margen. El destino es la habitación alquilada de Tu-Cam y del pequeño Shoai, un punto nuevo en el mapa de la comuna todavía perdido entre los caminos tras la tormenta. En la mente de Nam, la pregunta por la escuela de Shoai molesta como una piedra en el zapato. Cuanto más anda, más la siente. La ruta desde la sede hasta el canal está manchada de barro y huellas de ruedas de los camiones de ayuda, vallas provisionales atadas con alambre, olor húmedo de ropa tendida que no alcanzó a secarse. Todo compone una carrera sin silbato. La urgencia no pertenece al trámite. Responde a otro orden si el niño ya volvió a clase. Los restos del temporal tienen una chance de encajar. Si no, el agujero se hará más grande cada mañana. El paso de Nam se acelera en el puente de madera, su sombra se alarga y roza los cortes de tierra aún frescos. La tensión sube justo al acercarse a la puerta improvisada entre olor a cemento y el goteo constante donde una respuesta, por pequeña que sea, basta para cambiar el rumbo de todo el día que quedó atrás. En el ritmo tenue de una casita tras la tormenta, olor a madera húmeda, polvo de serrín fino pegado a las muñecas encallecidas de Tu-Cam. Ella aprovecha las láminas sobrantes de la vez anterior que forró la pared de la cocina. Mide, calza, encaja, atornilla cada gesto preciso como de memoria muscular. Sobre el suelo aún marcado por el agua va tomando forma una mesa de cocina a la altura justa para no volver a doblar la espalda. Objetivo sencillo, pero detrás hay el cálculo de un cuerpo cansado que se niega a rendirse. A su lado, el pequeño Shoai se sienta en silencio con juguetes remendados, la mirada ocupada en su propio mundo. La obediencia del niño sirve de fondo a una preocupación callada. Si mañana es como hoy, el dolor de espalda se repetirá y el tiempo se irá desgastando. Cuando la mesa queda lista, un suspiro mudo se escapa y el cuerpo cambia de ritmo, agarrar la azada, inclinarse, arrancar malas hierbas de los surcos de verduras que vuelven a asomar tras las lluvias. Cada brote es como una estaca que marca la resistencia. Justo entonces, el trayecto de Nam irrumpe en el encuadre. Su aparición cambia el tono del relato de dentro hacia afuera. De remendar el día a día a conectar con el sistema de apoyo. Observa la mesa recién levantada, los surcos en línea y reconoce aquí una disciplina de la pobreza, orden para ahorrar dolor. De ahí brotan 2 sentimientos: admiración por la destreza y pena por lo pesado de la carga. La intención de llevar a Shoai a la escuela se pone sobre la mesa recién montada, ligera pero con peso. El día ya va por la mitad. En algún lugar las puertas de la escuela se cierran al ritmo del reloj. La preocupación de la madre soltera sigue a cuestas. Si va a trabajar, tiene que llevarse al niño. El sol fuerte y los mosquitos convertirán cada hora en un tramo de su vida. Aquí la historia toma otra vía, una organización que aviva la esperanza.
Se arma un plan concreto, no una promesa de labios afuera, sino una cita subrayada en la cabeza a la mañana siguiente, llevar a madre e hijo a la escuela, hablar con la maestra y destrabar el papeleo para un nuevo comienzo. Esa esperanza flota como un salvavidas, pero trae también el pudor de quien recibe ayuda temerosa de haber desviado el ritmo del trabajo de otro. El encuadre se cierra en una noche de preparativos. La mesa firme, el manojo de verduras colocado con orden, una mochilita esperando. La expectativa no es por un golpe de efecto, sino por la línea fina entre alivio y carga a la espera de que el amanecer decida.